Welcome, everyone, to the first regional launch of the Higher Education Policy Observatory, which is focused today on Latin America and the Caribbean. Thank you very much for joining us. My name is Matthias Bucla. I'm a policy analyst at the UNESCO International Institute for Higher Education, and I will be moderating this webinar. In today's agenda, we'll start with some opening remarks from Francesc Pedro, Director of the UNESCO ESALC. And this will lead us to the presentation of the Higher Education Policy Observatory and its parent program, the Higher Education Policy Hub. And during the presentation, we will give you a deeper look into the Higher Education Policy Observatory through a short demo of the online platform and of its main features. In a second stage, we will embark in a reflective conversation on the value of international data for higher education policymaking with three distinguished policymakers from Brazil, Jamaica, and Uruguay, who we are honored to have with us today. And we will finish this webinar with a question and answer session. You are most welcome to send your questions in English, Spanish, or Portuguese by clicking on the Q&A icon at the bottom of your screen. If your question is addressed to a particular panelist, please indicate the person you are asking the question to. Now, without further ado, let's start with the opening remarks from ESALC Director, Dr. Francesc Pedro, who has recorded these welcoming words in a video. Es para mí un placer y un honor al mismo tiempo darles la bienvenida a esta sesión de lanzamiento del Observatorio de la UNESCO y ESALC de Políticas de Educación Superior. Quisiera dirigirles unas breves palabras para resaltar la importancia de esta contribución que creo que tiene una significación muy especial tanto para la UNESCO como para el conjunto de sus Estados miembros. Con frecuencia, para el desarrollo de nuestros propios trabajos, de nuestros estudios, que estoy seguro muchos de ustedes conocen, con frecuencia nos hemos encontrado en la tesitura de no contar con la información adecuada, que pronto nos dimos cuenta que el esfuerzo necesario, no solo para crear esta herramienta, sino para mantenerla a lo largo del tiempo, era de una forma u otra una inversión extremadamente útil, no solo para nosotros, sino para el conjunto de los Estados miembros y en su seno, tanto por una parte la comunidad de investigadores e investigadoras en políticas de educación superior, como por otra parte la comunidad, si así se puede llamar, de decisores políticos en materia también de los sistemas de educación superior. Es muy importante cuando hay que tomar decisiones empezar por entender cómo países de un contexto parecido y a veces de eso que denominamos un contexto aspiracional, es decir, que representan aquello con lo que nos gustaría compararnos en un futuro cercano, pues están realizando justamente para atajar esos mismos problemas, esas mismas cuestiones que a nosotros nos preocupan en este momento. Me gustaría insistir en que a través de la herramienta no solo pueden conseguir, como verán a lo largo de la próxima presentación, no solo pueden conseguir información detallada de cada uno de los países, y entre paréntesis, les invito a examinar en qué punto está la documentación que presentamos para su respectivo país y comunicar directamente a través de la web del observatorio cualquier error o cualquier omisión que consideren importante, sino que además, junto a esta capacidad de mostrar dónde se encuentra cada país, la herramienta del observatorio permite la comparación entre los países de su elección, cualquiera que sea el criterio que ustedes quieran aplicar, países con, por ejemplo, una renta per cápita semejante, países con una ubicación geográfica semejante, países con una orientación política semejante, allí donde quieran jugar con los criterios que a ustedes les parezcan apropiados para su toma de decisiones o su investigación, ahí es donde la herramienta entra en juego. Pero además les permite también tener una perspectiva regional, de manera que pueden conocer
en qué momento, digamos, o en qué situación peculiar se encuentra un determinado país para el conjunto de la región, lo cual nos parece también que es colocar el observatorio al servicio de esta idea de compartir conocimiento a escala regional, a escala internacional y, por supuesto, ¿por qué no?, a escala igualmente bilateral. De igual modo, también quisiera destacar que, a nuestro juicio, este lanzamiento es también un hito importante en la contribución de la UNESCO a mejores políticas de educación superior en todo el mundo. Es una herramienta que admite multitud de usos, pero una herramienta muy potente y que hasta el momento no tiene parangón en ningún otro lugar. Y finalmente, el último mensaje es un mensaje de agradecimiento para el equipo liderado por Victoria, con Matías también, que han estado al frente de esta operación. Sin más, les agradezco su participación en este evento y muchísimas gracias. Thank you very much, Francesc. Let me now turn to Dr. Victoria Galán-Muros, Chief of Research and Analysis at UNESCO ESAL, who will present us the Higher Education Policy Hub, and as well as to introduce us to one of its most important initiatives, the Higher Education Policy Observatory. Victoria, the floor is yours. Muchas gracias, Matías. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes presentando este Observatorio de Políticas de Educación Superior por primera vez a nivel regional y, cómo no, empezando por nuestra región, por América Latina y Caribe. Aunque somos un centro global, al final América Latina y Caribe es nuestra región. Y comenzamos por lo más básico. Y es, siguiente, ¿por qué hemos empleado un año en esta iniciativa? Bueno, creo que para todos es obvia la falta de información comparativa a nivel nacional e internacional de políticas y de sistemas de educación superior. Esto al final produce ineficiencias en la investigación, en el análisis, en el diseño de políticas. Esto al final obstaculiza la toma de decisiones basadas en la evidencia y se pierden oportunidades de colaboración, de aprendizaje por pares y de sinergias. Por ello, creamos una base de datos que contiene las principales características y regulaciones de un gran número de sistemas de educación superior y pronto se complementará con indicadores estadísticos clave. Esta plataforma, por supuesto, la vamos a tener accesible de manera gratuita para todos. ¿Y qué esperamos? Esperamos que facilite la investigación, el análisis comparativo de sistemas de educación superior y que pueda guiar la toma de decisiones informadas. Al final, queremos que se intercambie información y se colabore en la educación superior entre países. Y ahora, ¿cuál fue el proceso de manera muy resumida? Porque, como les digo, ha sido un proceso largo y laborioso. Comenzamos seleccionando aquellos indicadores que fueran más relevantes y comparables, así como los países con sistemas de educación superior más grandes y también cuyas políticas estuvieran accesibles en uno de los muchos idiomas hablados por nuestro equipo. Con ello recolectamos datos de cada uno de los países, exclusivamente de información pública y de fuentes oficiales. Descargamos estos documentos que están subidos en la plataforma para que tengan ustedes un acceso estable y permanente. Estos datos se han enviado a las autoridades de todos los países para su validación a través de nuestras oficinas regionales o la sede en París o directamente a los ministerios. Y con ello se ha hecho internamente un gran desarrollo técnico para traducir todas estas enormes tablas de Excel en una plataforma que sea intuitiva y que sea cómoda. Esta plataforma que se lanza hoy y cuyo enlace le vamos a facilitar muy pronto. Y bueno, ¿qué nos espera? A partir de ahora añadiremos datos estadísticos de educación superior, como complemento añadiremos más países y monitorearemos constantemente el sector para poder actualizar los datos actuales que irán cambiando en el tiempo. Y aquí
Las cifras que he evitado mencionar antes para que las vean todas juntas. Como resultado de todo este esfuerzo descrito en la slide anterior, tenemos 146 países integrados en el observatorio con 150 variables que componen 45 indicadores que se clasifican a su vez en 8 categorías, y todo esto son más de 22.000 puntos de datos integrados en el observatorio. ¿Y cómo se pueden ordenar y visualizar tal cantidad de datos? Bueno, de 3 formas. Para cubrir así, si no todas, al menos las principales necesidades de presentación de información. Por una parte, tenemos perfiles de país, por otra parte, comparativas entre países y por otra parte, visualizaciones globales de indicadores. En todas estas, para que tengan una idea del contenido y de las categorías, les ofrecemos o les presentamos esta slide que comenta algunas de las categorías que están relacionadas con la estructura del sistema de educación superior, como por ejemplo la jurisdicción o la unidad responsable en cada país. Recogemos también las principales legislaciones, como las leyes o los planes nacionales de educación superior o aquellos específicos. Con respecto al aseguramiento de la calidad, identificamos si hay una agencia para ello, cuál es su estatus, su autonomía y los estándares de evaluación. Identificamos también los objetivos principales que los gobiernos señalan para la educación superior a través de las palabras clave que utilizan, así como también aspectos de acceso o de justicia social, por ejemplo, la gratuidad de la educación superior o temas financieros o de acceso, exámenes de entrada o cuotas. Por último, recogemos si ese país ha ratificado las convenciones regionales y globales de educación superior de la UNESCO para el reconocimiento de estudios y títulos. Todo, como he dicho antes, con la evidencia legislativa o de política siempre presente con un link estable. Pero todo es mucho mejor si lo ven, más allá de que yo se lo cuente. Por eso voy a dar entrada a un video breve que hemos grabado para que ustedes vean la navegación por el observatorio y que incluye también 2 casos como ejemplos. Les dejo con el vídeo. Welcome to the Higher Education Policy Observatory. This video will demonstrate the key features of the observatory through the perspectives of policymakers and researchers to help you see how you can locate information, compare countries, and see global trends. First, let's have a look at the observatory's features. The observatory holds data on around 150 countries, with plans to continue to add more countries in the near future. There are 8 categories central to higher education policy comprising 45 indicators based on 150 variables. This draws on data from over 22,000 single data points. There are 3 ways you can view the information in the observatory. Select a specific indicator and look at how it behaves globally as well as across world regions and income groups. Look at country profiles displaying the information for individual countries on all indicators in contrast to the situation of its own region and income group, or compare all indicators for up to 3 countries at one time. These features make the observatory a practical tool for looking at higher education policies in your own country, identifying other countries with policies of interest, comparing your country to others facing similar questions about their higher education systems, and identifying ways you can collaborate with other countries. Now I'll show you some of these features in detail. The first perspective we will take is as a policymaker from Finland, trying to determine the scope for their country's next higher education plan. You can look at your own country's profile and evaluate each indicator by first selecting your country from the menu or from the map and clicking View. Scroll down to view all indicators by selecting their categories. The view of each indicator lets you compare where the country stands in comparison to the rest of the world, its region, or its income group. You can click on the Explanation button to learn more about how the indicator is defined in the observatory. Most indicators are associated with specific legislations, policies, and plans. These legal sources are referenced and made accessible directly in the database.
Since all sources were collected from publicly available information, viewing your country may allow you to see gaps where legislation is not made available to the public. As a national policymaker, you may choose to make a note to make that legislation accessible to increase the transparency of your system. Are there special countries you want to compare yourself to when it comes to policy? This can be done in the country comparison page, which allows you to view up to 3 countries at a time. Say that as a policymaker from Finland, you want to compare your own policies to policies in 2 neighboring countries, Sweden and Estonia. You can select these countries from the menu and click Add Country, or select countries from the map. You will be able to view all indicators side by side. The colored boxes can quickly signal to you where countries are similar or different. If looking for specific legislation, it will be listed, and the legislation stored directly on the Observatory website for stability will be hyperlinked. Now let's imagine you are a researcher looking at higher education indicators at a global level. For example, the right to higher education. You can select the indicator from the menu, and the values for all countries in the observatory will be displayed in the map, along with a pie chart and bar chart underneath, providing more details by world regions and income groups. If you would like to learn more, you can use the individual country profiles and country comparisons to read the specifics. Let's say you are curious to read into the policies indicating that higher education is a right in Ghana and Côte d'Ivoire. Again, select these countries from the menu and click Add Country, or select countries from the map. Click Compare Countries and scroll down to the category Key Principles for Access to Higher Education to find the indicator for the right to higher education, and you can see that there are links to legislation. The article or section in the legislation specifying the right to higher education is listed next to the name of the legislation. You can take your research further by exploring other indicators which may explain how the right to higher education is implemented, such as whether the law in a country requires higher education to be free, or if there are national scholarship programs for students. Now that you are familiar with the Higher Education Policy Observatory's online platform and main features, we hope you enjoy using it for policy and research purposes. If you have any questions on this initiative, or would like to collaborate with us, for example, for the integration of additional countries in the observatory, feel free to contact us through the contact details provided in the About tab of the platform. Espero que el vídeo les haya sido útil y les anime a explorar por ustedes mismos esta plataforma. Honestamente, y quizá un mensaje de manera muy personal como investigadora, como analista en educación superior, creo que hemos creado la plataforma que a nosotros nos hubiera encantado tener, pero no existía, entonces la hemos creado. Ahora sí pueden entrar ustedes en la plataforma en www.hepo.iesal.unesco.org. Esto se lo van a poner también en el chat, están compartiendo el link, la liga ahora mismo para que puedan también acceder. Sin embargo, esto no es todo. El observatorio no es una iniciativa o una actividad aislada, es de hecho parte de una iniciativa aún mayor, la que hemos llamado Hub de Políticas de Educación Superior. Y esta iniciativa tiene 8 actividades. Una de ellas es el observatorio, que le acabamos de presentar, pero que se complementa con un portal de datos, un foro, una red, documentos de análisis, documentos de notas, un portal de noticias y una serie de charlas, todas ellas alrededor de las políticas de educación superior. Algunas de estas actividades ya están en marcha y otras las vamos a poner en marcha en breve, en los primeros meses del próximo año, pero querría comentarle muy brevemente sobre cada una de ellas porque nos gustaría seguir construyéndolas con ustedes. Con respecto al Observatorio de Políticas que acabamos de presentar hoy para América Latina y Caribe, el próximo año tenemos 4 lanzamientos más pendientes en África subsahariana, países árabes, Asia y Oceanía y Europa y América del Norte. Mientras seguimos trabajando en expandir países, más allá de los 146 que ya tenemos, actualizar datos y mejorar la plataforma. Si algo es incorrecto o desactualizado, por favor, háganoslo
saber. Además, aspiramos a tener el observatorio también, que actualmente está solo en inglés, en otros idiomas, español, portugués, por ejemplo, para lo cual estamos buscando partners. Entonces, si alguna de sus instituciones pudiera o quisiera ser partners para poder traducir estos recursos, sería chequear una traducción automática, por favor póngase en contacto con nosotros. Le van a compartir mis compañeros, mi correo electrónico y el de mi compañero Matías también por el chat. Aparte de este observatorio, tenemos también el portal de datos estadísticos de educación superior. Esto es una selección de indicadores del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. Nosotros no vamos a hacer nuevos indicadores, simplemente vamos a tomar aquellos que ya están en la plataforma de nuestro Instituto de Educación Superior y los vamos a traer de una manera que sea accesible, que sean fácil de usar y que tengan visualizaciones que les ayuden también a la toma de decisiones. Haremos un link entre este portal de datos y el portal de políticas porque creemos que tiene mucho poder el juntar esa información y poder analizarla de manera conjunta. Aparte de esto, tenemos el Foro de Políticas de Educación Superior. Esperamos que esta primera reunión sea presencial en el marco de la CRES +5 en Brasilia en marzo del 2024. Estamos hablando de la Conferencia Regional de Educación Superior, un seguimiento a la misma, 13-15 de marzo en Brasilia. Si tienen, esto al final se trata de un evento público y abierto donde esperamos que tanto los responsables de políticas públicas de educación superior como investigadores, como otros grupos de interés dentro de la educación superior puedan compartir sobre temas emergentes. Si tiene alguna sugerencia de formato, de temáticas de foco o le gustaría presentar, por favor nos lo comunica también vía email y se espera que esto sea una reunión anual, bien presencial o híbrida, así que bueno, a partir del 2025 estaremos buscando nuevos países para poder realizarla. A diferencia del foro, también tenemos una red de políticas de educación superior. Esto va a ser una red privada, cerrada y únicamente para los responsables de educación superior en los gobiernos al más alto nivel. Hablamos de ministros o de viceministros, con la idea de que puedan conversar de una manera confidencial o informal sobre los temas más apremiantes o también emergentes de educación superior. Hemos realizado una consulta en la que se ha mostrado mucho interés y hemos conceptualizado esta actividad durante el 23. Para el próximo año esperamos que la primera reunión también suceda en el marco de la CRES +5 en Brasilia. Serán 2 horas a puerta cerrada y nosotros desde IESAL actuaremos únicamente como secretariado coordinando estas reuniones. Si cumple el perfil y quiere participar, en marzo también si está interesado en poder recibir en su país a responsables de las políticas de educación superior en la región para hacer estas reuniones, que se esperan hacerlas al menos 3 veces al año. Se pueden realizar también en el marco de una visita como caso de estudio. Nos contacta y estamos dispuestos a considerarlo, por supuesto. Además, tenemos los policy briefs o análisis de educación superior, que van a ser o son publicaciones cortas de unas 5 o 7 páginas que analizan, también ofrecen ejemplos y recomendaciones de políticas para al final afrontar o ayudar a afrontar algunos de los principales retos de educación superior. En el mes de marzo de este año y en el marco del Día Internacional de la Mujer realizamos el primero sobre su participación en la academia y en los cargos de gestión de la educación superior. Para el acceso directo a este Policy Brief, mis compañeros también le van a compartir el link en el chat. Como ven, hemos priorizado la plataforma, pero también hemos arrancado con otras iniciativas. Durante este 2023 hemos conceptualizado este formato, hemos creado una plantilla y hemos desarrollado el primero, pero hay más en progreso, como uno sobre incorporación de los ODS a las políticas de educación superior o a la ayuda internacional para la educación superior. Si tiene usted sugerencias de algún tema específico o le gustaría incluso escribir un brief con nosotros, también nos contacta y por supuesto lo consideramos.
Las notas de educación superior o los insights en inglés son documentos muy breves de unas 4 páginas que presentan y analizan información de una de las variables del observatorio, solo una, y va en profundidad. Acabamos de publicar el primero sobre los países que garantizan la educación superior en su legislación. Mis compañeras también le van a compartir el link de acceso directo a este documento, pero hay muchos más en el pipeline. De hecho, ahora mismo hay 8 que están en progreso sobre los planes nacionales, la estructura, por ejemplo, de la gobernanza de la educación superior o los exámenes de acceso. La idea es hacer un insight para cada una de las variables del observatorio y posteriormente empezar a hacerlo sobre combinaciones de las mismas. Ya estamos casi terminando, pero como ven tenemos muchas iniciativas, las noticias de educación superior. Hablamos de piezas muy breves que van a ser sobre reformas o sobre conversaciones de políticas de educación superior en cualquier país. Y tan pronto como tengamos noticia, la redacción de una nueva ley, un debate sobre el acceso o la gratuidad, y a pesar de que nosotros estaremos monitoreando, les estaríamos muy agradecidos si ustedes nos hacen saber cuando suceda algo relativo a las políticas de educación superior en sus países o en otros que conozcan que nosotros nos hayamos podido perder, y estaremos encantados de incluirlo en esta sección de noticias. Y como último, pero no menos importante elemento, tenemos las charlas de educación superior. Eso van a ser conversaciones informales de más o menos 20 minutos con responsables de políticas públicas o investigadores en educación superior, en políticas de educación superior, sobre temas urgentes o emergentes. Ya hemos contactado a los 3 primeros entrevistados, pero si está interesado en que se le entreviste, será en formato podcast, o quiere escuchar de alguien especialmente, también nos lo comenta. Y con esto hemos dado un repaso a todas las iniciativas complementarias bajo el paraguas del Hub de Políticas. Y bueno, yo creo que estas nos van a permitir ofrecerle información sobre lo que está sucediendo en la educación superior en el mundo. Esperamos que de una manera estructurada y de una manera amigable. Esperamos que les sean de utilidad y que por supuesto participen de las formas que le hemos propuesto y de cualquier otra que se les ocurra. Estamos siempre abiertos a sugerencias porque al final este trabajo es para ustedes. Y nos encantaría unir fuerzas y seguir construyendo de manera conjunta. Muchísimas gracias. Thank you very much, Victoria. We hope you enjoyed this presentation and the first contact with the Higher Education Policy Observatory. We have shared a link to access the platform in the chat so that you can experience its different features and start browsing the wealth of information and content. To reflect on these presentations and on how these initiatives can benefit policymaking in higher education, we will now have a panel discussion moderated by Victoria. And I would like to remind everyone that you can ask questions using the Q&A button at the bottom of your screen. We will only be able to consider questions sent through that option for the Q&A session. So please don't forget to mention the name as well of the panelists you are addressing the question to. Victoria, the floor is back to you. Muchas gracias de nuevo, Matías. Y comenzamos con el panel. Tenemos con nosotros hoy a 3 panelistas de excepción como grandes representantes de las políticas públicas de educación superior en la región. Ellos son Denise Pires de Carvalho. Ella es secretaria de Educación Superior del Ministerio de Educación de Brasil. Tenemos a Damian Black, que es director ejecutivo de la Comisión de Educación Terciaria en Jamaica y también presidente del Consejo de Gobierno de UNESCO y ESALC. Y tenemos a Gonzalo Baroni, director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Sean bienvenidos todos, es un placer tenerles con nosotros en un evento tan importante como el que presentamos hoy. Sin más, y les quiero dejar a los 3 en pantalla porque de hecho tengo una primera pregunta para cada uno de ustedes, que en realidad son varias.
Me gustaría saber cómo responsables de políticas públicas en educación superior, ¿con qué frecuencia ustedes confían en datos internacionales para informar su toma de decisiones? ¿Qué tipos de datos usan y cuándo lo hacen? ¿Qué beneficios esperan obtener y qué retos han encontrado por el camino? Les voy dando la palabra uno a uno. Empezamos con Damian Black. Welcome, Damian, to this launch, and we will start with your answer first. Thank you. Good morning. I want to first and foremost commend UNESCO ESALC for this initiative. As we have seen through the overview shared, the platform will greatly assist policy makers and globally. So whilst we center and we celebrate here in Latin America and the Caribbean, we note the plans to extend it globally. The scope in terms of the number of countries and the issues covered and the country profiles and the information associated with this is significant. So commendations all round. With respect to your question, let me briefly state that our requirements for data arise from the fact that presently in Jamaica, and then this could be seen through many other countries in the Caribbean, that we are presently defining a reform initiative that will transform the governance, legislative, policy, and regulatory frameworks for our higher education system. We have functioned fairly well through our history in terms of the institutions that have been established, both at the government level as well as the higher education institutions themselves. We are world-class. However, what we do need to do is to appreciating the global context and the developments, be it climate change, be it the challenges associated with technology, artificial intelligence, be it certainly the critical role of our profile within the Caribbean of being small islands, developing states, and the extent to which we are able to sustain quality outcomes, financing. When we assess the need for data, we usually do so from the perspective of informing our own policy initiatives. We contrast, we compare, and we seek to know and understand what countries with similar profiles to ourselves are doing, what are their initiatives, what works, and what might work as a result of an interaction and interrogation of these principles and the application herein. Our performance on the Sustainable Development Goals, SDG 4, work quality education outcomes, the whole matter of gross enrollment ratio, gross parity, gender parity index, how the extent to which we are able to seek and deal with matters pertaining to how our students are completing, what are the factors impacting and negatively influencing their throughput. So when we look at data, we look at data that will assist us in moving forward and advancing our reform initiative, and then critically at the policy and operational levels, what is happening in contexts similar to ours that might inform what we do. Thank you. Thanks very much, Damian. Well, I hope that we can support you in facing some of the challenges that you've mentioned. At least you know you can always count on us. I will have so many follow-up questions, but I want to give the word to Denise right now for the same question. Welcome, Denise. Bem-vinda. Olá, Vitória Galan Muros. Eu gostaria de saudar também o Matias Bucaert e o nosso diretor, Francesc Pedró, e parabenizar a ESALC e a UNESCO por essa importante plataforma que é fundamental para nós, definidores de políticas na área de educação superior. Não sei se preferem que eu fale em inglês ou permaneço em português. É uma honra enorme estar aqui. Permaneço em português? Como prefieras, Denise. Ok. É muito boa essa oportunidade de estar aqui para discutir, para ser apresentada ao Observatório
de políticas de educação superior, que está sendo lançado no âmbito do Fórum de Políticas de Educação Superior da Unesco e Exalc, a importância dos dados, principalmente no mundo atual, nesse mundo no qual nós estamos submetidos a uma quantidade enorme de informação, é um fenômeno que denominamos infodemia, num mundo no qual há muitos boatos, as chamadas fake news, sendo disseminadas, inclusive com relação à importância da educação superior, as notícias confiáveis, as informações confiáveis são fundamentais. Teremos no observatório uma fonte de dados confiável. Mais uma vez, parabenizo a Unesco e Exalc pelo fato de termos a possibilidade de fonte confiável de 146 países nesse momento. Nós, aqui no Brasil, utilizamos bastante bases de dados internacionais, mas é muito importante que sejam bases confiáveis, como, por exemplo, a base de dados da OCDE, que é super importante para a definição de políticas na área de educação superior, através dos dados da OCDE e da comparação dos nossos países com os países membros da OCDE, podemos definir o rumo a trilhar na educação superior dos nossos países, mas agora, com esse observatório, no qual nós poderemos fazer comparações ainda maiores, e principalmente entre países da América Latina e Caribe, será fundamental para o desenvolvimento da educação superior na região. Parabéns mais uma vez, espero ter respondido à importância do observatório e, sem dúvida nenhuma, porque teremos dados confiáveis para que possamos fazer comparação internacional e definir a política da educação superior nos nossos respectivos países. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise. Al final, lo que nosotros queremos es precisamente poder facilitar en la medida de lo posible su toma de decisiones como responsables de políticas públicas y que ustedes también puedan interactuar y puedan colaborar para que pueda existir ese aprendizaje entre pares. Muchas gracias de nuevo y vamos con Gonzalo. Gonzalo Baroni, muy buenos días, un placer tenerte con nosotros hoy. Pasamos a tu respuesta sobre la misma pregunta, la utilidad de esos datos para las políticas públicas. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes a todo el continente, a América Latina y el Caribe. Es un gusto estar aquí. Gracias, Victoria, por moderar. Gracias a IESALC por esta invitación y nuevamente reiterar las felicitaciones por los 25 años que vienen llevando adelante políticas de educación superior y conectando a nuestros países en tan poco tiempo, relativamente hablando. Así que felicitarlos enormemente por este trabajo. También es un honor estar compartiendo con los colegas de Jamaica, Brasil, en este panel que ocupamos roles en educación superior. Y sin extenderme demasiado, yo quería en particular congratular a IESALC por tener un espacio no solamente de información estática, sino un espacio dinámico donde vamos a tener foros, documentos y actividades que nos van a permitir intercambiar, algo que nuestro continente, que es muy diverso, por suerte estamos hablando en 3 idiomas aquí, eso habla de la diversidad no solamente lingüística, sino también de origen en mucha de nuestro proceso de creación de nuestras naciones. Así que el tener espacios dinámicos nos va a permitir avanzar enormemente. En particular, algunos datos bien concretos. Uruguay está llevando adelante una transformación educativa sistémica. Y cuando comenzamos este mandato, uno de los principales problemas que tuvimos fue la obtención de datos a nivel regional y a nivel global que fueran confiables, que fueran de fácil acceso y sobre todo que se adaptaran a estándares comparables.
Los países aquí, lo decía al principio, culturalmente tenemos algunos aspectos muy diversos, por lo tanto, el encontrarnos muchas veces se dificulta en lo político, en lo institucional, pero sobre todo en aspectos tan básicos como es la transferencia de conocimiento y marcar varas de medida entre nosotros. En este caso, además, me pone muy contento porque vamos a tener una herramienta construida entre todos, una herramienta colaborativa, que va a permitir no tomar datos ajenos, sino tomar datos propios, datos construidos colectivamente, y en particular en áreas bien concretas. También quería destacar, nosotros dentro de esta transformación sistémica que realizamos, se nos había complejizado avanzar, por ejemplo, en formación docente que es un área que cada país lo toma muy distinto. Otra área que se nos había complejizado avanzar y que algunos de los países aquí presentes compartimos en varios grupos de trabajo es, por ejemplo, en el establecimiento y la implementación de nuestro convenio regional de reconocimiento de cualificaciones de estudios terciarios y también este convenio global, que ya de paso, Victoria, si tú me permitís, aprovecho para invitar al resto de los países que están aquí presentes que hagan un esfuerzo en sumarse a este convenio regional y a este convenio global que va a permitir una movilidad de nuestros ciudadanos, una movilidad de nuestras personas y sobre todo tener un profundo acceso al derecho a la educación y al derecho al trabajo. Y después, como último, siendo bien concretos con respecto a la utilidad que nosotros le damos a la información, a las bases de datos, nosotros entendemos que es fundamental, es un ingrediente fundamental para las políticas públicas, pero también entendemos como un derecho a los individuos, a poseer la información. Yo ahora estaba leyendo el chat, estaba leyendo el foro que aquí tenemos, y muchos destacados investigadores que he tenido la oportunidad de conocer, destacaban, ojalá hubiesen tenido este tipo de observatorios para sus investigaciones. Bueno, lo mismo digo yo a la hora de las políticas públicas. Así que congratulo nuevamente a IESAL, a estos 146 países que vamos a estar colaborando y que estamos aquí presentes, y sobre todo para seguir teniendo una construcción de confianza, de transparencia y sobre todo una toma de decisiones informada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la reflexión que creo que pone en evidencia esa necesidad que pretendemos al menos en parte poder cubrir a partir de ahora, pero por supuesto, como he dicho, junto con todos ustedes. Esto no se debe ver como una iniciativa únicamente del instituto, sino como algo que solo va a funcionar si colaboramos todos. Pasamos ahora a una serie de preguntas individuales, una para cada uno de ustedes, y vamos a empezar con Denise. Denise, me gustaría saber cómo visualizas el impacto del uso del observatorio en su ministerio y también en otros entes gubernamentales de la región. Si se usa, ¿qué puede pasar? Pero voy a aprovechar que hasta hace unos meses también era rectora de una importante universidad federal brasilera de Río de Janeiro y mi pregunta es, ¿cree también que esta plataforma puede ser útil para los líderes de educación superior? Muito obrigada, Vitória. Sem dúvida nenhuma, é uma plataforma que será muito útil, não somente para os líderes, mas para toda a comunidade acadêmica da educação superior nos nossos países. Porque há, como eu disse antes, muita informação que não é correta. E muitas vezes temos visto em nossos países o uso político dessas informações incorretas. Por exemplo, nós escutamos durante a pandemia que não havia mais necessidade, importância da educação terciária, da educação superior, que já havia, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas graduadas, o que não é verdade, está longe de ser verdade. Nós temos no Brasil apenas menos de 1/4 da população entre 18 e 24 anos com acesso à educação superior, portanto, precisamos ampliar o acesso, ampliar o número de vagas
E para que façamos isso, é importante que a população conheça os números, conheça a verdade sobre a educação superior. O Censo Brasileiro da Educação Superior demonstra recentemente que aqueles indivíduos que conseguem se graduar, eles recebem, em média, 2,5 vezes mais do que as pessoas não graduadas. Portanto, a educação superior não é somente um número a mais, ela leva à transformação social, leva à mobilidade social. Então, as pessoas que ascendem à educação superior e conseguem terminar os cursos de graduação terão salários que são 2,5 vezes maior do que a média salarial da população do nosso país. Esse dado é muito importante e deve chegar à sociedade, mas muitas vezes não chega, e nós, infelizmente, vimos no Brasil um menor interesse progressivo para o ingresso na educação superior. Então, eu quero terminar dizendo que o observatório será uma possibilidade importante de comparação entre países, de dados confiáveis, para que possamos, juntos, de maneira colaborativa, avançar, tanto com relação ao reconhecimento dos diplomas nas nossas diferentes instituições de educação superior, porque são muito diversas entre os diferentes países. Por exemplo, o Brasil tem um setor privado que corresponde a cerca de 80% dos cursos de educação superior, contra 22% do setor público. Esse dado não é conhecido ainda pelos demais países da América Latina e do Caribe. E, a partir do observatório, a educação superior brasileira poderá ser melhor analisada e comparada. Então, a comparação entre países, entre os diferentes sistemas de educação superior e como eles têm evoluído ao longo dos anos, vai ser muito importante para a definição de políticas de educação superior para a tomada de decisão. Nesse momento, nós temos certeza, com os dados que temos, que precisamos aumentar o acesso, portanto, a inclusão na educação superior no nosso país, mas também precisamos garantir a permanência, porque há altas taxas de evasão e retenção. Eu não sei como acontece nos demais países, a partir do observatório terei esses dados, e, além da permanência, precisamos garantir a conclusão dos cursos de graduação. Muito obrigada mais uma vez, uma saudação especial ao Gonzalo Baroni, foi um prazer estarmos juntos no encontro do Mercosul, recentemente aqui no Brasil, e ao Damian Black, espero em breve encontrá-lo, Damian Black. Prazer estar aqui. Obrigada, Denisa. Me alegra escuchar cuando comentas sobre la utilidad de estos datos para personas en su posición, porque uno hace estas iniciativas confiando en esa utilidad y consultando con algunos de ustedes en diferentes momentos, pero siempre ustedes van a encontrar incluso utilidades para las cuales nosotros ni siquiera habíamos pensado. En ese sentido, me alegra mucho conocer todas esas diferentes utilidades que ha comentado Denise. Damian, we'll go with you now because we would like to know whether you see opportunities for international collaboration facilitated by a platform like the Observatory, and if so, what form could it take and what benefits or challenges do you foresee? Thank you. The short answer is yes. A platform such as the Observatory will facilitate opportunities for increased collaboration across countries, across systems, across regions. If I were to highlight just a few, in my initial and opening remarks, and I heard
Secretary Gonzalo from Uruguay indicate that Uruguay is also undergoing significant reform of its higher education sector. Despite the difference in our geographical size, our population size literally is the same, but the language, historical backgrounds, you name it, may be different. The comparative, the analysis arising from an engagement with a country like Uruguay or any other might indicate the need to review what works there, what works here, the extent to which we might be able to share lessons with respect to our reform initiatives. This is critical. When we look globally at what is happening with respect to mobility, again, reference was made to the ratification of the regional, the Buenos Aires Convention, as well as the Global Convention. The extent to which countries are seeking to ratify these conventions and to operationalize through their higher education systems the principles, the opportunity for collaboration arises. Why? We can look at lessons learned. We can also come to appreciate each other in terms of the system of recognition, how we treat with migration for work, how we treat with migration for further study, how it is that we treat with displaced persons, populations, refugees. The extent to which we in Jamaica might be insulated from the refugee challenges certainly might say to us that we need to prepare, and the extent to which we may have, how do we respond? There's the issue of gender in terms of the gross enrollment rate, as I mentioned earlier. Conversations around what works, what doesn't. Recently, at the 42nd General Conference of UNESCO in Paris, the initiative in relation to educating for peace was launched, and there was a high-level ministerial dialogue surrounding this matter. We understand and appreciate what is happening globally. There are many hotspots. Some come immediately to mind, given the frequency of the reports on what is happening, perhaps in the Middle East, in Eastern Europe, etc. However, we have to be proactive and in terms of emphasizing and defining systems that speak to peace. The whole matter of decolonizing our educational systems, the extent to which we make these our own. These are all matters that are uppermost in the mind, the thinking, the analysis of policymakers around the world. And so the extent to which we might be able to collaborate on them in keeping with not just size of the country, but also critically the extent of the nature of the development and similar and shared backgrounds, experiences, historical developments. So there are opportunities for collaboration that arise from a platform such as the Observatory. The governing board for YESALC has been looking at reviewing and supporting as required the initiatives of the Secretariat headed by Dr. Pedro. And one of the things that has been emphasized is the whole matter of governance of the higher education systems. And so, again, this platform speaks to and highlights static information, but then also opportunities for collaboration and dialogue might remove and transition from a static to a dynamic discourse. And so we appreciate what happens here. The critical thing, however, is, and when we speak to challenges, I would highlight one, the fact that we are not used to going beyond our borders with respect to engaging a conversation with others. And so the opportunity is here to stimulate that cross-border consultation, discussion, and establishment of relationships. However, we have to make the first step. And I think that this will be the critical challenge that we face. However, UNESCO ESL has a positive track record where this is concerned of fostering relationships. Presently, it is supporting an initiative as we seek to deepen our collaboration
deepen our activities within the Caribbean so as to make the Caribbean truly a significant player with respect to Latin America and the Caribbean. So building relationships is certainly a benefit, but also a challenge. And the extent to which we are willing to do so, will determine whether or not the platform such as this is and will be beneficial. I think there's greater room and opportunity for increased collaboration amongst researchers, persons within the academy, persons within institutions, and they are the ones who will naturally gravitate toward each other and to seize the opportunities arising from a database and the policy observatory that is being established today. So thank you. Thank you, Damien. We definitely count with your willingness to collaborate as policymakers and also the willingness to collaborate of researchers to build that big, solid body of evidence. I've been taking notes of your collaboration options and reaching the recognition of studies and titles like degrees of programs from other countries, and eventually reaching higher education for all, which you're all working towards, requires collaboration. So for me, it's not a matter of whether we should collaborate, it's a matter of how can we do it. Thanks a lot for your reflection. And the last question for Gonzalo. Desde tu perspectiva, nos gustaría saber cómo puede una plataforma compartida como el Observatorio ya no solo fomentar la colaboración, sino ayudar a enfrentar con éxito retos globales como puede ser el aseguramiento de la calidad, la promoción de la inclusión o la adaptación a escenarios educativos altamente cambiantes como el actual. Bueno, muchas gracias, Victoria, y agradecer también a mi colega Demian por sus comentarios con respecto a nuestra intervención. Y estoy muy contento también de tener la perspectiva del Caribe, que a veces en América del Sur nos olvidamos que tenemos unos países sumamente ricos e importantes en conocimiento, en perspectivas para colaborar con nuestro desarrollo y sobre todo para seguir avanzando y seguir uniendo más a nuestro continente. Así que muchas gracias, señor Black, por estos comentarios. Con respecto, tú me pones una pregunta que tiene varias aristas. En particular, yo nombraba en mi intervención anterior la importancia y el esfuerzo que está haciendo UNESCO en unir los esfuerzos en cuanto a el reconocimiento de cualificaciones en educación terciaria en el mundo. Al Uruguay le toca presidir el convenio regional, el convenio de Buenos Aires en este periodo y participar fuertemente en el convenio global. Y nosotros estamos de alguna forma trabajando como embajadores para lograr que más países se sumen. ¿Por qué? Porque entendemos que es uno de los desafíos. Es uno de los desafíos el aseguramiento de la calidad a través de las instituciones locales, que pueden ser las agencias de acreditación, como pueden ser los ministerios, como pueden ser las instituciones que se encarguen del aseguramiento de la calidad. ¿Y por qué es importante tener esta herramienta? Por la transparencia, por la confianza, por el entendimiento más inmediato de lo que está realizando cada uno de los países. Estamos en una región donde hay muchos vaivenes de gobiernos, que por suerte democráticamente van cambiando, van rotando, pero muchas veces se pierden políticas de Estado, se pierde confianza. Lamentablemente, algunos gobiernos ponen por delante aspectos ideológicos y se olvidan por qué estamos aquí, por qué nos encontramos aquí, tanto en el board de IESALC como en los distintos espacios. Trabajamos para las personas, trabajamos para nuestros ciudadanos, para que puedan desarrollarse, para que puedan llevar sus capacidades profesionales, sus estudios y su experiencia a los distintos países, más allá de los gobiernos que les toque estar adelante. Así que esta herramienta, primero lo que hace es facilitar, allanar, igualar, poner a disposición no solamente de los gobiernos, sino de los ciudadanos, lo que viene llevando adelante cada uno de los países con estadísticas confiables, que no estén al servicio de los gobiernos de turno, que somos inquilinos simplemente de estos espacios, sino al servicio de las personas. Esto también va a permitir generar cooperaciones bilaterales, que van a ir surgiendo de esos foros, van a ir surgiendo de estas actividades.
pero también multilaterales. Algunas que nombrábamos, pero pueden ser algunas que tenemos que pensar un poquito más y avanzar. Esto va a permitir de manera simbólica también achicar el globo, achicar el mundo, acercarnos como naciones más allá de nuestras culturas y brindarle en definitiva más posibilidades de estudio, que la academia tenga información cada vez más sencilla, más accesible, más estandarizada, con una co-construcción, con una co-creación, con un espacio que dependa de nosotros mismos, de nuestras naciones y en particular de la confianza que estamos creando. Así que yo creo que esta herramienta, en definitiva, iguala, allana, más allá de los tamaños. Demion decía de nuestras similitudes poblacionales, el Uruguay y Jamaica, países pequeños, pero tengo a Denise aquí, una gran colega y amiga que nos toca participar en distintos espacios en el Mercosur, y tenemos más de 50 veces la cantidad de estudiantes de diferencia. Sin embargo, nos encontramos en una mesa, igualamos las oportunidades y buscamos como hacedores de políticas públicas lo mejor para nuestras poblaciones. Así que gracias nuevamente al Instituto por poner esta herramienta a disposición de todos nosotros y nosotros por ponernos a disposición de esta co-creación. Excelente, Gonzalo, muchísimas gracias. Me quedo con algunos términos que has comentado. Transparencia, igualación, confianza, comunicación, aprendizaje, cooperación o colaboración, bi o multilateral y al final mejora. Ojalá. Para eso yo creo que estamos aquí todos. Tenemos un interés común y desde UNESCO y ESAL dispuestos a coordinar esos esfuerzos de la mejor manera posible y a facilitar también estos procesos. Quería cerrar con una última reflexión de cada uno de ustedes, muy rápida. Le voy a pedir que sea en menos de un minuto, si pueden en menos tiempo, todavía mejor. Mirando al futuro y a lo que necesitamos para prepararnos a él. Me gustaría escuchar de cada uno de ustedes en muy poquito tiempo cuál creen que es el siguiente paso más importante para el desarrollo de políticas de educación superior y qué necesitarían ustedes para mover esa nueva frontera. Me gustaría comenzar por Denise. I will now answer in English because I think there is a problem with the translation into Portuguese. Well, I finished saying that it was a great pleasure to be here with you, the invitation, and to have the opportunity to talk about Higher Education Policy Observatory as an initiative of the Higher Education Policy Hub of UNESCO-ESAL, and how the observatory may contribute to higher education improvement in the world. As you asked, I would like to answer finally that it will be very important, it can be very important to help us face the challenges that are related to the objectives, the Sustainable Development Goals, the 17 Sustainable Development Goals from our universities, our faculties, our higher education institutions. How could they help achieve these goals in the future? I leave here the idea that the observatory could include the actions, all the projects that are based on the Sustainable Development Goals from the different countries and the institutions, higher education institutions. Thank you. Muito obrigada, Denise. Uno de nuestros principales líneas de investigación es sobre los objetivos de desarrollo sostenible, entonces, por supuesto, intentaremos conectarlo con esto de manera más directa. Me gustaría escuchar esa última reflexión ahora de Gonzalo. Bueno, muchas gracias. También ir despidiéndome y saludar a todos los colegas que están conectados en el chat y que nos han enviado saludos, y a mis colegas panelistas aquí, y a ti, Victoria, por esta moderación. La última reflexión, bueno, yo sueño con una Latinoamérica y Caribe más integrados,
donde las diferencias de los idiomas simplemente sea un traductor o la voluntad de escuchar, porque todos hablamos un poco de portuñol y todos hablamos un poco de Spanglish. Así que yo creo que hay un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Y para soñar con una Latinoamérica y el Caribe más unidos, también necesitamos que nuestros parlamentos trabajen en normativas que faciliten la movilidad de las personas. En definitiva, son ciudadanos de nuestros países, pero son ciudadanos globales. La gente se mueve, la gente trabaja un tiempo, retorna y sobre todo tenemos instituciones que trabajan de una manera cada vez más global. Así que yo creo que el próximo paso es flexibilizar la normativa, sobre todo de aseguramiento de calidad, no, pero de realización profesional, evitar los corporativismos, trabajar más en que los distintos profesionales puedan desarrollarse en el país. Y un segundo punto es en cuanto a las tecnologías. Tenemos un desafío en la educación superior de incorporar las tecnologías y regularlas hasta el punto tal de que sean los estados y las personas los que gobiernen esas tecnologías y no las corporaciones. Así que creo que también ahí tenemos un desafío que tenemos que trabajar y seguir avanzando. Así que muchas gracias y buenos días, tardes para todos en el continente. Gonzalo, muchísimas gracias por esa llamada a la colaboración y al uso también de tecnologías para ello. Soñemos, por supuesto, soñemos en cualquier idioma, en Spanglish, en portuñol, y también trabajemos y hagámoslos de forma conjunta para que esos sueños de una América Latina más y mejor conectada se hagan realidad. We'll go to you now, Damien, for the final reflection. Okay, thank you. Thank you, Denise. Thank you, Denise and Gonzalo, for your reflections, your thoughts. Victoria, for the way in which you have guided the conversation. I think the critical factor that we have to focus on is what was introduced briefly by Gonzalo a while ago, which is technology. Denise referenced the Sustainable Development Goals, the 17 of them. All of us globally made national commitments with respect to how we might work towards the 2030 agenda. COVID, economic disruption, violence, conflict, among many other things, have challenged, disturbed, you name it. Technology should be that factor that allows all of us, wherever we are on the rung in terms of the assimilation and use of technology, to be able to negotiate, mediate, to find our footing throughout this minefield. But even as we struggle with the many issues that we have not been able to deal with, gender-based violence, the role of women, governance, financing, equity, access, you name it, within higher education, we see how technology, particularly artificial intelligence, is just sprinting ahead. And as opposed to being used meaningfully to help us successfully move ahead, what we see is those who are in control of the communication architecture globally are utilizing this technology negatively. And so we are seeing challenges to democracy, challenges to moving ahead with issues of gender, issues of care, issues of equity, issues of access, the whole matter of generating a meaningful response to the climate crisis. And why? I do believe of the negative use of technology through our communication architecture. And so the extent to which we will be able to successfully negotiate artificial intelligence, for example. We saw what happened with OpenAI, Microsoft, and the back and forth, and the attempts to control that and the concerns raised by it. So the extent to which higher education can successfully negotiate this massive challenge brought on us through the rapid increase in artificial intelligence and its uses will represent something significant for us and that we will have to pay attention to. Thank you. Thank you, Damon. Thank you for that call to make higher education and higher education institutions a core part on developing and shaping technology to the future. If we don't do it, other people will do it
for us. And if used appropriately, it could be an extremely helpful tool. Well, no me atrevo yo a hacer un resumen de todas las ideas que se han dicho en este panel ahora mismo, pero sin duda escribiré un texto en los próximos días con las principales ideas y propuestas que se han hecho. Les quiero agradecer a todos sus preguntas. Contestaremos posteriormente a aquellos que han dejado su correo. Se guarda el chat y ahí volveremos a contestarle. Podríamos seguir hablando de estos temas el resto de la semana, pero queremos ser respetuosos con las agendas de nuestros panelistas y las de todos ustedes. Desde aquí solo me queda dar las gracias a nuestros panelistas de nuevo por compartir su experiencia con tanta generosidad y también sus visiones. Les deseamos muchísimo éxito, esperamos coincidir de nuevo en alguna de nuestras futuras iniciativas del Hub. Gracias igualmente a nuestra numerosa audiencia por tan activa participación, porque este trabajo al final lo hacemos por ustedes. Esperamos que este Observatorio de Políticas en particular y el Hub de Políticas en general sean de gran utilidad para todos ustedes y por supuesto quedamos disponibles para colaborar y seguir construyéndolo, ampliándolo y mejorándolo entre todos. Ya saben dónde contactarnos, les dejan de nuevo nuestros correos por el chat, pero no quería despedirme sin agradecer el amplísimo equipo que ha hecho esto posible, no sin pocas dificultades debido a la escasez de recursos, que ha sido suplida con muchas ganas, con mucho sudor y con alguna que otra lágrima de felicidad, siempre. Un equipo capitaneado este año por Matías, que hoy anda de moderador, porque todos hacemos de todo, pero que es el analista que lidera esta iniciativa, apoyado por Kelly, por Carla y en la parte técnica por Carlos, pero también sin olvidarme de Jaime, Ola, Eglis, Mauricio, Sebastián, Dana y muchos otros que han apoyado en diferentes momentos. Un reconocimiento también a nuestras oficinas regionales, las comisiones nacionales de UNESCO y a los ministerios por las validaciones tan necesarias de información que nos siguen llegando. Mil gracias a todos. Este resultado solo ha sido posible gracias al trabajo de todos vosotros. Y sois un equipazo y estoy muy, muy orgullosa de vosotros. Le doy la palabra a Matías para cerrar este evento. Thank you very much, Victoria, and thank you very much to all for this extremely insightful discussion. So indeed, as Victoria mentioned, this webinar is now coming to an end. We want to let you know that both the presentations and the recordings of the webinar will be made available to all of you. And remember that you can now access the online platform of the Higher Education Policy Observatory through the link provided in the chat. And that will also be published on our website. Thank you very much for attending and participating in this webinar, particularly to our esteemed panelists. We wish you a very good day, evening or night, depending on where you are located on our globe. And we expect that we see you again in another set of events soon. Thank you very much.